en un día como hoy donde podemos decir, voy a esquipear, no voy a ir hoy. Pero entonces, no es para mí, eso es para, Dios está agradecido que sus almas están aquí, que quizás puedan escuchar algo que le vaya a tocar sus corazones. Pero gracias a cada uno de ustedes. Vamos a estar en el libro, continuamos en la serie llamado el libro de Hechos, la iglesia no adulterada. Estamos mirando cómo la iglesia original, la iglesia en el libro de Hechos, fue instituido por Jesucristo mismo. Mucha gente le dice el libro de los Hechos de los apóstoles, pero en realidad es una continuación de los hechos que Jesucristo hizo cuando Él estaba todavía vivo. Entonces, esta es una continuación para mí de los hechos de Jesucristo. Pero también mucha gente le dice los hechos de los apóstoles, porque se trata mucho de los apóstoles. Eso es verdad. Pero a mí me gusta mejor decir que estos son una continuación de los hechos de Jesucristo mismo. Vamos a estar en Hechos 13 a 52. No vamos a leer todo, vamos a cubrir todo los 13 a 52. Pero vamos a leer de pedazos a pedazos aquí en este capítulo. Los que no estén poniendo atención, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que contiene lo que está abajo del pie o del zapato, de las chanclas? Hule. Pero ¿qué es lo que levanta el hule cuando vamos caminando? Tierra. ¿Qué más puede ser levantado? Suciedad, bacteria, cosas que los perros hacen en el zacate, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos cuando antes de andar afuera todo el día en el trabajo? Permítanme un momento mientras me pongo mis zapatos, no voy a caer aquí. ¿Qué es lo que hacen primero? Por ejemplo, especialmente ahora que estamos en el COVID, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos antes de entrar a la puerta? Al mínimo, ¿verdad? O muchas veces estamos afuera en la yarda, haciendo algo, mejor usamos zapatos viejos y los dejamos en el garage. En nuestra casa, la familia Méndez, tenemos una botella de desinfección afuera, que es Lysol. Y no puedo entrar a la casa sin echarme el spray Lysol así. Entro. Ay, válgame. Pero ya es costumbre antes de entrar a la casa. Al mínimo nos sacudimos, pero también nos echamos spray. ¿Por qué? Porque nuestros pies, nuestros zapatos, antes de entrar a la casa, podemos traer en suciedad, tierra, polvo. Y ahora no me puedo poner el zapato. De hecho, deberíamos de quitárnoslos antes de entrar. Sí. Entonces lo que hacemos, nos sacudimos después de trabajar, después de regresar del trabajo, después de estar afuera en la yarda. ¿Por qué? No queremos traer nada para adentro. Nos quitamos nuestros zapatos en la casa por lo mismo. Es costumbre, esa es una costumbre humana. Hoy veremos a una gente tan terca que estaban embarrados en su suciedad, que cuando siervos de Dios iban a predicarles la verdad de Jesús, eran tan cabezudos que no querían escucharlo. ¿Y saben lo que hicieron nuestros siervos, estos apóstoles? Tan cabezuda que esta gente estaba, que Dios les dio el polvo debajo de los pies de sus siervos. Es decir, fueron a darle la noticia de Jesucristo. Este pueblo, esta gente, no quiso escuchar y fueron expulsados del pueblo, estos hombres. ¿Y qué es lo que vamos a ver que hicieron? Nunca miran sus perros así a esos, cuando tengan perros, porque y son animales, ¿verdad?
estos apóstoles, estos siervos de Dios hicieron lo mismo contra esta gente. Hicieron así. Entonces vamos a ver, ellos quedarse sucios en su suciedad. No querían cambiar su manera de hacer cosas, no querían limpiarse, no querían ver la verdad, que estaban cegados por cosas que ya no era verdad. El título del mensaje de hoy es un título bien sencillo. Una gente, y cuando digo gente, puede ser una iglesia, puede ser una institución, puede ser una ciudad, puede ser un individual, puede ser una raza, puede ser una fe en particular. Entonces, cuando digo gente, puede incluir cualquiera de esas formas de ser. Una gente que rechaza la verdad de Cristo recibe el polvo de Dios en abandono. Una gente que rechaza la verdad de Cristo recibe el polvo de Dios en abandono. Vamos a resumir lo que hemos aprendido. Bueno, vamos a resumir desde la semana pasada. No sé si puedan ver aquí. Capítulo 13, corrimos los 12 versículos. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Y Antioquía estaba aquí. La iglesia madre en Jerusalén está por aquí. No, aquí está Jerusalén. Ellos habían viajado hasta acá. ¿Se acuerdan que la iglesia madre estaba aquí y que la iglesia de Antioquía estaba creciendo? ¿Se acuerdan? Y aquí la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé para investigar, que habían escuchado que los creyentes y cristianos estaban en la iglesia creciendo en Antioquía. Enviaron a Bernabé a investigar, miraron que era cierto, y luego Bernabé fue para que agarraran a Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Fue el que perseguía a los cristianos, pero fue convertido por Jesucristo. Entonces, aquí en Antioquía, la iglesia va creciendo. En realidad, tiene más recursos la iglesia en Antioquía, porque la iglesia en Jerusalén eran tercos de no ver la verdad de Dios, que vamos a mirar más hoy, que ahora incluía a gente afuera del pueblo judío. Entonces aquí en Antioquía, Bernabé y Saulo fueron comisionados. Me acuerdo en 2018, cuando yo y Carmen graduamos de la iglesia, de la plantación de iglesia, el programa, la iglesia madre aquí, Houston Church, la iglesia de Houston, nos comisionó. No sé si han visto algunos de ustedes donde el pastor Justin y el pastor Russ están poniendo sus manos sobre a mí y bueno, también a Carmen parece. Pero en ese momento me comisionaron para hacer la obra de Dios en este pueblo. Entonces fue aquí lo mismo que sucedió. Aquí en la iglesia de Antioquía, la iglesia comisionó, poniendo sus manos sobre Saulo, Bernabé y también a uno que se llama Marcos. Vamos a mirar a Marcos. Los comisionaron para que salieran de aquí a predicar la verdad de Dios. De aquí viajaron a una isla llamada Chipre y comenzaron de aquí, de Salamina, y corrieron toda la isla hasta que llegaron a Pafos. Y si se acuerdan, los que estaban, parece que todos estaban aquí. Este es el primer viaje misionero de Pablo, Saulo, que por la primera vez fue llamado Pablo. Saulo era el nombre judío. Pablo era el nombre griego, el mismo hombre. Pero ahora, como Dios lo va a usar para alcanzar a los gentiles, para alcanzar a gente afuera de los judíos, su nombre ahora se llama Pablo. Es el mismo hombre. En esos días, muchos, ¿se acuerdan que los judíos estaban bajo la opresión de quién? ¿Se acuerdan? Roma. Y en Roma había conquistado a bastantes naciones.
Roma era el César era el reino más poderoso del mundo de ese tiempo. Pero Roma había conquistado a los griegos, a los judíos, a bastante gente, hasta habían conquistado a España, a Siria, a Creta, partes de la tierra, Asia. Entonces Roma era el reino poderoso del mundo entero en esos días. Entonces, en esos días, como había bastantes naciones, habían bastantes lenguas, muchos idiomas. Y como peregrinos de una nación a otra, mucha gente tenía dos nombres. Saulo era uno de ellos. Saulo era el nombre judío a los judíos. Y Pablo era su nombre gentil, griego. Entonces, aquí ellos salen y llegan al pueblo de Pafos, en la isla ahí de Chipre. Recorren punto a punto llegando a Pafos. El gobernador, ¿se acuerdan? Quiere escuchar las noticias de Cristo, la palabra de Dios. Pero tiene un sirviente, tiene un siervo, un asistente, un hechicero, se llama Bar Jesús, que era empleado por este gobernador. Y pero la cosa que este hombre se oponía de que viniera a fe su jefe. ¿Qué pasaría si su jefe viniera a fe en Cristo? Perdiera su trabajo. Porque este era un hechicero. Él creía bastantes cosas de diferentes lugares. Era hechicero, era mago, quizás era un brujo. Y muchos romanos oficiales tenían a alguien así. Pero si este gobernador creía en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia nomás es un Dios, ¿verdad? No, bueno, Dios, Padre, Espíritu Santo y Jesús, pero es un solo Dios. Los romanos, los griegos, mucha de esa gente creían en varios dioses. Y ya sabiendo que había un Dios, iba a dejar ir a este hombre. Pero este hombre, Bar Jesús, no quería. Él se ponía. Entonces Pablo, que por la primera vez llamado Pablo, le dice a este hombre hechicero: tú eres hijo del diablo, eres el enemigo de toda justicia, eres un engañador, eres fraude, eres el torcero de los caminos rectos del Señor. Y Pablo le dijo: Dios te va a cegar. Dios te va a cerrar tus ojos. Bar Jesús fue cegado con una oscuridad y Dios lo dejó que fuera llevado a las manos del mundo en abandono. Y mientras todo eso estaba sucediendo, el gobernador fue testigo de todo y vino a la fe con las enseñanzas de Dios. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces, hoy vamos a continuar en casi el mismo tema. Dios va a permitir y va a rechazar basado en el rechazo de ellos al Evangelio de Jesús. Y vamos a mirar que cuando Dios excluye un individual o excluye a una gente, ¿saben qué? Va ahora a incluir a otra gente. Hay un dicho que decimos en inglés: one man's trash is another man's treasure. Have you heard that, Francis? En español se puede traducir: la basura de un hombre es el tesoro de otro hombre. No sé si hay un dicho así igual. Es lo mismo. Sí. Entonces vamos a mirar que cuando esta gente rechaza la verdad y el evangelio de Dios, otra gente está más contentos de recibir ese mismo evangelio, esa misma verdad, porque para ellos es un tesoro. Es ahí donde comenzamos nuestra historia. Versículo 13, pero recuérdense que este título se llama: una gente que rechaza la verdad de Cristo recibe
el polvo de Dios en abandono. 3, vamos a leer 13 a 15. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Entonces, de aquí agarran un barco, ese es el mar Mediterráneo, y viajan de aquí a Perge. Aquí no se quedan mucho tiempo. La Biblia no dice por qué se fueron aquí y llegaron aquí y no predicaron, pero la Biblia dice, de aquí se fueron a Pisidia, en un pueblo llamado Antioquía. No es la misma ciudad. Antioquía hasta acá. Pero esta es otra Antioquía en la tierra de Pisidia. Entonces de aquí viajaron a barco a Perge, aquí no quedaron mucho tiempo, se fueron. Y lo más interesante, que de aquí y aquí, la Biblia no va a decir, pero uno tiene que investigar y leer, estudiar que de aquí a aquí eran puras montañas. Entonces no sabemos por qué Pablo y Bernabé no comenzaron a predicar aquí y por qué arriesgaron todas estas montañas. Mucha gente piensa que a lo mejor Pablo se enfermó allí y en vez de tratar de comenzar la verdad de Dios allí hablándole a ellos, de aquí a lo mejor se fueron, pero la Biblia no dice. Pero de aquí viajaron por las montañas de Antioquía, de Pisidia. A lo mejor no había gente. A lo mejor no había gente. Sí, a lo mejor no. Mucha gente trata de averiguar por qué cuando llegaron allí no predicó Bernabé y Pablo, pero la Biblia dice que de allí fueron directo acá a Antioquía de Pisidia. Y luego allí miramos que fueron invitados a compartir una exhortación de Dios. Vamos a decir que yo voy a un lugar y a lo mejor no me conocen, pero yo les digo que yo soy un pastor, soy un hombre religioso y tengo mi credencial. Aquí está mi credencial. Soy pastor. Ellos no tenían credenciales, yo creo, a lo mejor, pero se dieron cuenta que, ¿recuerdan qué es lo que era Pablo cuando era Saulo? Era un maestro religioso, era un fariseo, era un maestro de la ley de Dios. Y él estaba en la sinagoga, y lo que van a aprender de Pablo, que cuando iban a un lugar nuevo, él siempre comenzaba en las sinagogas. Siempre comenzaba donde estaba el pueblo de Dios escogido, los judíos. Entonces ellos se dan cuenta que hoy, aquí está un hombre religioso, tiene los credenciales, es un fariseo, y los invitan a predicar algo. Oye, Pablo, si eres muy amable, ven y danos una palabra. Como hoy, si alguien se dan cuenta que es un oficial o tienen las credenciales de algo importante y quieren que hable, lo van a invitar, ¿verdad? Entonces es lo que está sucediendo allí en Antioquía. 16 a 22. Entonces llegan ahí, Pablo se puso de pie, porque le dijeron que dijeran una palabra, se pone de pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas. Acuérdense que está en la sinagoga, donde están todos los judíos. Él siempre, en sus viajes, siempre comienza con las sinagogas en el día de reposo. Escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados
y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cuís, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Entonces, todo esto que está contando aquí Pablo, muchos de los judíos ya saben. Y siempre es bueno de retrasar cosas que ya sabemos, ¿verdad? De Dios. Por ejemplo, el miércoles pasado, los que estaban aquí en el estudio, en la cena, hablamos de la historia y la vida de Job. ¿Quién de ustedes, muchos de nosotros ya hemos escuchado de Job, ¿verdad? De Job, pero siempre es refrescante, siempre es bueno recorrer una historia que ya entendemos. Entonces aquí lo que está haciendo Pablo, acuérdense que está en la sinagoga. En la sinagoga hay otros maestros. En la sinagoga, los judíos de su niñez les enseñan la ley. De niñez les enseñan las tradiciones, las costumbres de Dios, de David, de Moisés, de cómo ellos eran esclavos en Egipto. Entonces los judíos ya saben desde su infancia, los judíos ya saben de su niñez, todo esto, pero Pablo comienza de ahí, de lo mismo, como una introducción. ¿Y cómo piensan que los judíos, los que están ahí en la sinagoga, se sienten? Oh, este hombre sí sabe de lo que está hablando. Sí, qué bueno que le dijimos que viniera a predicar. Parece que tiene un buen conocimiento. Es bueno tener a este hombre aquí. Entonces Pablo comienza ahí donde ellos están. Comienza con el concepto conocido de Dios. Pablo los encuentra donde ellos están, en su entendimiento de las Escrituras hasta ese punto. Muchas veces cuando nosotros queremos hablarle a alguien de Dios, queremos hablarle de Dios, ¿verdad? Hay gente que está perdida en nuestras familias, familiares, amigos, vecinos, vecinas. Es bien importante entender algo. Hay que comenzar en el entendimiento que ellos tienen de Dios. No hay que comenzar acá, porque ellos están aquí. Pablo lo que está haciendo está comenzando donde ellos están. El entendimiento que ellos tenían hasta ese punto de Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Él no comenzó con Jesucristo. ¿Miraron eso? Comenzó con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de David, el Dios del rey Saúl. Porque ellos conocían todo eso. Entonces, cuando comencemos a hablarle a alguien de Dios, hay que comenzarle al nivel donde ellos están. ¿Están conmigo? Porque muchas veces ellos no tienen un gran conocimiento de Jesucristo. ¿Saben de Dios? Mucha gente. Entonces, si yo voy aquí a la esquina, voy a la ciudad de Oklahoma City y les digo, ¿tú sabes de Dios? ¿Tú piensas que hay un Dios? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Sí? ¿Sí? Todos saben que hay un Dios, la mayoría de gente. Pero no todos saben profundamente lo que es Dios. No muchos saben profundamente que es Jesucristo. No saben de la deidad de Dios, de Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Entonces, lo que está haciendo aquí Pablo está comenzando bien. Está comenzando en el nivel donde ellos todos están. Pero tenían un cuadro incompleto. Tenían un cuadro incompleto.
Muchos hoy tienen un cuadro incompleto de Dios. Saben de Dios, saben que Dios está en la Biblia, saben que Dios es un ser divino, saben que Dios quizás creó el mundo, pero aparte de eso, no saben mucho más. Tienen un conocimiento, pero no saben profundamente más que eso. Entonces es importante que cuando quieran alcanzar a alguien, un ser querido, que comiencen donde ellos estén. No acá a este nivel, porque los van a confundir más. Y si los aman a esa persona, hay que comenzar al nivel donde ellos estén. Y lo que está haciendo aquí Pablo. Pero el problema es que muchos tienen un entendimiento incompleto de Dios. Es lo que tenían los judíos. Tenían un cuadro, un entendimiento incompleto de Dios. ¿Por qué? No incluía a Jesucristo. No incluía a Jesús. Y por eso Él está ahí. Pero Él no comienza con Jesús. Él comienza con lo básico de Dios, que el entendimiento que ellos tenían. 23 a 41. Voy a leerlo todo. 23, 41, que es todo, casi el cuerpo del capítulo 23 a 41. De los descendientes de este, luego aquí donde cambia Pablo, de aquí sigue adelante con algo diferente que ellos no conocen. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿Quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. ¿Se acuerdan de esa historia? De Juan el Bautista. Entonces ahora él está comenzando con las noticias de la venida de Jesucristo. Comenzó donde ellos tenían un entendimiento aquí, y ahora está siguiendo la historia y conecta cómo Jesús tiene que ver con Dios. Y Pablo dice: había uno que se llamaba Juan el Bautista, y él siempre decía: yo no soy el que estaba hablando las escrituras, yo soy uno que nomás anticipaba, y yo no era digno de desatar las sandalias de este hombre que venía después de mí. Entonces ahí es donde está Pablo. 26. Hermanos, acuérdense, cuando uno dice hermanos en la iglesia o hermana, ¿a quién les está hablando? A los compañeros, a los cristianos. Entonces, si yo digo hermano, hermana, yo tengo un entendimiento que tú eres o ya eres hijo o hija de Dios. Entonces, en este sentido, son judíos, son parte de la familia de Dios hasta ese punto. Dios había elegido al pueblo de Israel como su gente. Entonces está diciendo hermanos, porque le está hablando a los judíos, y Pablo era judío, descendiente de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. A nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Y aquí donde dice Pablo: este es el mensaje que yo les quiero traer, que hubo un hombre llamado Jesús. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él en Galilea y Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Entonces está diciendo, las escrituras apuntaban a un Salvador, y este Jesús era ese Salvador. Y muchos de los judíos estaban presentes como testigos.
lo crucificaron, lo sepultaron. Y fue resucitado. Y este es el mensaje del Evangelio. Jesucristo vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Jesucristo murió en lugar para nosotros, porque nosotros merecíamos la muerte, el castigo del infierno eterno. Jesús tomó ese castigo y cuando fue levantado de la tierra, cuando resucitó, Él tuvo el poder para conquistar a la muerte. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Versículo 32. Nosotros les anunciamos a ustedes. Ahora Pablo está diciendo, por eso estamos aquí, para decirle, para completar el cuadro que ustedes no tienen completo. Jesús es el cumplimiento de todas las escrituras. Ustedes saben de Dios, ustedes saben de Jehová, ustedes saben que Dios era el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Saúl en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento prometió a un Salvador. Y estábamos aquí, yo y Bernabé, para decirles que Jesús es ese cumplimiento de la promesa. Es lo que les estaba diciendo Pablo a ellos. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Versículo 33. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Y yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tus santos vea la corrupción. Versículo 36. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. ¿Dónde debo el 41? Miren, 41 dice, miren burlones, asómbrense y desparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se les explique. Entonces aquí en estos versículos, Pablo les ha dado el Evangelio. Les ha dado el cuadro completo. Está completando lo que los judíos no sabían. Porque acuérdense, cuando Jesús murió, cuando Jesús vivió, sufrió, murió y fue resucitado, era aquí, ¿verdad? Y quizás a lo mejor salieron historias, cuentos de un hombre que parece que yo escuché de alguien que no sé cómo se llamaba, pero que decía que era rey de los judíos y que murió, pero lo asesinaron. A lo mejor tenían un entendimiento parcial acá, hasta acá, pero a lo mejor no sabían nada. Aquí había todavía, es una provincia romana, pero aquí también había sinagogas, había judíos, toda esta región había judíos. Entonces tenían un cuadro incompleto de Dios. Y lo que está haciendo Pablo y Bernabé, están completando la historia completa ahora a los judíos que no tenían conocimiento de Jesús. Cristo ahora ha cambiado todo, le dice Pablo. Él es la culminación y el cumplimiento de todas las escrituras y de todo lo que ha sucedido en el pueblo judío. El pueblo judío.
¿Qué tipo de sistema tenía el pueblo judío para adorar a Dios? Es el mismo sistema que había establecido Moisés. ¿Recuerdan que cuando Moisés subió a la montaña de Sinaí, con qué bajó? Con las tablas. Las tablas, los 10 mandamientos. Y durante esos tiempos también, no nomás los 10 mandamientos les dio las 2 tablas, sí, muy cierto, muy verdad. Gracias, José. Pero también, diga, José. Me preguntaba antes de que me estoy recordando. Juan el Bautista cuando él bautizó con agua, ¿verdad? Entonces dijo, pero viene otro que los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ahí? Él está anticipando, les está dando aviso a ellos que viene otro, que yo no soy digno de desatarle las sandalias. Está hablando de Jesús. Ajá. Juan el Bautista bautizaba con agua natural. Sí. Los bautizaba preparándolos para el hombre que era Dios, para Jesús. Jesús iba a bautizar también. Pero si se acuerdan a los principios de Hechos, hablamos un poco del Espíritu Santo y las cosas que el Espíritu... Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos bañados, somos bautizados en el Espíritu Santo. Eso es lo que significaba Juan el Bautista. Apostasía. Eso significa rechazar su fe en algo o rechazar algo en algo donde están involucrados. Por ejemplo, si yo rechazo mi fe cristiana y me voy a hacer un musulmán, eso es eso. Rechazar la fe de su propia, de que han vivido toda su vida. Entonces, sí, buena pregunta, José. Entonces, ser bautizados en el Espíritu es que uno viene a fe en Cristo. Porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos entierra en nuestros pecados y nos levanta para atrás en vida nueva. En el mismo sentido que uno es bautizado en agua natural, baja el agua, bajo el agua, y luego cuando sube de nuevo, está subiendo en vida nueva. Y es el mismo sentido del Espíritu Santo, nos baña, nos limpia. Buena pregunta. Entonces, el sistema judío. ¿Qué es lo que consistía en el sistema judío? Consistía de la ley de Moisés, consistía de tener los 10 mandamientos, de memorizarlo, de obedecerlo, pero también durante los 40 años, Dios instituyó otras leyes judías para su pueblo. Entonces, estas mismas leyes, los 10 mandamientos, es la misma ley que hasta este punto estaban obedeciendo los judíos. Pero ellos no tenían el conocimiento de Jesús. Hasta este punto, estaban haciendo tradición. ¿Qué es tradición? ¿Cómo se llama nosotros los mexicanos? Fiestas. Costumbres. Entonces, hacemos algo porque todos lo han hecho. Entonces, ellos estaban siguiendo la tradición de Moisés, la tradición del hombre, la tradición de un sistema que ellos habían estudiado. Y eso era bueno, porque Dios mismo les dio esta ley. Dios les dio los 10 mandamientos en las tablas. Dios les dio todas las leyes para formar una nación judía. Era necesario. Pero ahora ha llegado y ha morido y ha resucitado al Salvador, que fue anticipado en las Escrituras viejas, que es Jesucristo. Y ahora todo eso, la ley, la tradición, las leyes, las reglas, los sacrificios de animales, las ordenanzas. Jesús cumplió todo eso. Y para eso vino Pablo y Bernabé, para darle las noticias, para completarle. Ya no es necesario todo eso. Ya no es necesario que cumplan todas las ordenanzas. Ya no es necesario sacrificar animales. Ya no es necesario seguir la tradición que siempre han. Porque la sangre de los animales no puede darte vida eterna. Y para eso vino Jesucristo. Entonces el pueblo judío tenía un sistema judío. Tenía tradición, tenía leyes, tenía reglas, tenía sacrificios, tenía ordenanzas.
Se miraban, ellos tenían la soberbia de ser los escogidos de Dios. Dios nos escogió. Era un orgullo que ellos tenían. Se sentían tan especial que ellos no hallaban espacio para otra gente. ¿Saben de una gente así hoy? Quizás familiar, quizás amigos, quizás una fe, una religión, un tipo de gente religiosa. Mucha gente todavía hoy sigue todas estas cosas, todavía sigue tradición, todavía siguen las leyes, todavía siguen las reglas, todavía siguen los sacrificios, todavía siguen las ordenanzas y se creen como los escogidos de Dios. Es una soberbia, es un orgullo. Dios vino a deshacer de todo eso en la manera y en la forma de Jesucristo. Pablo le dice, para eso vine, para darle la noticia. Yo soy el mensajero nomás. Y en la comunidad hispana eso todavía existe bastante. Piensan porque son nacidos en una familia que practica una fe que incluye tradición, que incluye leyes, reglas, sacrificios, ordenancias, tradición, que ellos automáticamente son escogidos de Dios. Pero ellos tienen un cuadro incompleto. ¿Por qué? No saben lo que vino a hacer Jesucristo. En nuestra comunidad hispana, yo pienso que Dios, en mucho sentido, no todos, porque aquí estamos nosotros, pero por la mayoría, Dios ha abandonado. Vamos a mirarnos más ahorita. Dios ha abandonado a muchos de la comunidad hispana. Vamos a mirar aquí ahorita por qué Dios hace eso. Y miramos eso la semana pasada. ¿Recuerda de Bar Jesús? Fíjense, no tienen que retrasar para atrás. Fíjense lo que dijo Pablo que hacía Bar Jesús. Dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y fraude, nunca dejará de torcer los caminos rectos del Señor. También hay pueblos, hay gente que nunca dejará de torcer los caminos rectos del Señor. Hay gente, hay pueblos, hay iglesias, hay fe que todavía están tratando de desviar a gente. ¿Y qué es lo que hizo Dios con Bar Jesús? Lo encegó. Lo dejó ir a las manos del diablo, a las manos del mundo. Y Dios todavía hoy hace lo mismo. No nomás con individuales, si lo rechazamos como nuestro rey. Él hace lo mismo con gente, con razas, con familias. 42 a 44. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. La gente estaba desesperada, quería una forma de esperanza. Pablo y Bernabé estaban tan llenos del Espíritu Santo que estos judíos y esta gente gentil, que era raza fuera de los judíos, querían más, querían comer, querían beber, querían ser más alimentados de lo que estaban diciendo Pablo y Bernabé. Estaban desesperados, tenían una sed para la verdad de Cristo. Les invitaron que regresaran el sábado que viene, que venía después. Se quedaron, regresaron, y dice la palabra de Dios en el 44. Y el siguiente sábado, casi toda la ciudad
se congregó para oír la palabra del Señor. Hoy mismo, 2021, la gente necesita esa misma esperanza, esa misma salvación. Ellos sabían que estaban perdidos. Muchos hoy también están perdidos y lo saben. Estamos aquí como Pablo y Bernabé para pronunciar el evangelio de las noticias y completar el cuadro que muchos no tienen de Dios. ¿Saben de Dios? Nacieron en una familia que conocen de Dios. Nacieron en una familia o van a una iglesia que tienen conocimiento, pero van a una iglesia o van a un lugar donde tienen la tradición, la ley, las reglas, los sacrificios, las ordenanzas. Pero por una razón ahí está Pablo, por una razón ahí está Bernabé. Y ahí está Pablo diciéndole la verdad, comenzando donde ellos conocen, con el conocimiento básico que tienen. ¿Saben que hay muchos que van a la iglesia, afuera de la iglesia cristiana, tienen conocimiento de Dios, van a la iglesia? Pero el que se pone arriba en el púlpito les está pintando un cuadro de Dios que no es bíblico. No es bíblico. Ellos no saben que están perdidos. Y por eso vino Pablo y Bernabé. Y por eso Dios nos tiene hoy aquí. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus mensajeros. Nosotros estamos aquí para decirles a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, vecinas, tal fulano, tal fulana. Porque, oye, comadre, ¿cómo está? Bien bendecido. Gracias a Dios. Dios provee. Dios sabe. Todos tienen un conocimiento de Dios. Los judíos tenían un conocimiento de Dios, pero ellos estaban bien perdidos. Sin tener a Jesucristo en el cuadro y como el único Salvador, mirarán el infierno. La gente estaba desesperada para escuchar, teniendo una sed para escuchar más la verdad de Cristo. Pablo, Bernabé, dinos más. ¿Cuánta gente en nuestras redes, en nuestro círculo de influencia, tenemos que estar listos para escuchar la verdad? Dios nos ha puesto en eso, por esa razón. 45 a 50 se congregan, están listos para escuchar más de Pablo y Bernabé. Parece que va a ser un milagro de Dios. Dios va a proveer aquí ahora el milagro de la noticia de Jesucristo a los judíos y a los gentiles. Ya va a explotar. 45. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que decía Pablo. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor. Así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la religión. Bueno, de la región. Parecía que íbamos a mirar un milagro entre los judíos y los gentiles. Los judíos
estaban bien emocionados, pero ¿saben qué? Estaban celosos. Los judíos, envidiosos que los gentiles ahora sean incluidos en los planes de Dios, rechazaron la verdad de Cristo y expulsaron a Pablo y a Bernabé. Todos tenemos amistades, todos tenemos emociones y sentidos para gente. Si tú tienes un mejor amigo, una mejor amiga, se animan, se ayudan, se apoyan, son como hermanas. Tienen un amigo o amiga así, se apoyan como hermanos, y no son sangre. ¿Tienen a alguien así? ¿Verdad? Pero de repente viene otra persona y nos está dividiendo esa tensión que teníamos con nuestro amigo y amiga. Y no lo están haciendo mal, lo están haciendo bien. También quieren la afección, también quieren la amistad de esa persona. Si dicen la verdad, ¿cómo se sentirían? Celoso, celosa. Los judíos estaban en la misma condición. Por siglos y siglos y siglos y siglos, Dios les había dicho a los judíos: tú eres mi pueblo escogido, tú eres mi amante, tú eres mi amor, tú eres mi gente. Y ahora en escuchar a Pablo, los judíos a escuchar a Pablo y Bernabé diciéndoles a los judíos que ahora los gentiles, que Dios, el amante, el amor que nos escogió, ahora está escogiendo a otro pueblo para que sea incluido. Se ponían envidiosos. En vez de decir: ay, papá, padre, wow, tú eres un Dios grandioso, un Dios que ahora va a incluir a todas las naciones de la gente, del mundo. Te adoramos, alabado sea Dios. Pero no fue así como lo tomaron los judíos. Se ponieron celosos. Y cuando escucharon esto, no podían tomarlo más. Le dijeron a Pablo y Bernabé: sálganse de aquí. Y lo que hicieron, había en esos días judíos viajaban, vivían en diferentes lugares. Y en estos lugares habían mujeres judías que se casaban con oficiales importantes de diferentes. En este caso sería aquí en Pisidia, en el pueblo de Antioquía. Estas mujeres judías se casaban con estos ricos gobernadores, hombres poderosos. Incitaron a sus esposos que los echaran para afuera. Muchos hoy no quieren escuchar la verdad y se van a poner envidiosos porque en sus corazones ellos saben nomás lo que saben de Dios y no quieren escuchar algo diferente. 51 y 52. En terminar. Ellos, Pablo y Bernabé, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Acuérdense que en los versículos anteriores Pablo les dijo: yo siempre voy a ir a mi gente, yo siempre voy a ir a mi pueblo, porque yo soy judío, dice Pablo. Mi orgullo es judío. Dios escogió a nosotros por medio de nuestra raza, que viniera un Salvador llamado Jesús. Y Él siempre va a ir a las sinagogas porque ahí es donde se encuentran todos los judíos. Pero los judíos no quisieron escuchar a Pablo y la verdad. Pablo y Bernabé se sacuden del pueblo por ser rechazados. Pero ¿saben qué?
lo que dice el último versículo 52, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Dios todavía estaba con ellos. Y Dios todavía sigue con nosotros. Bernabé y Pablo eran noticieros. Ellos tenían noticias. Y a lo mejor no era popular para la gente. Porque a lo mejor Pablo y Bernabé estaban a la menor. ¿Cómo se dice en español? Minoridad. ¿Así se dice? Que era no mucha gente. Sí. Entonces ellos tenían algo bueno para compartir con la población que no era popular. Hoy mismo nosotros tenemos el Evangelio, las noticias buenas para compartir, pero la población, el pueblo, no es popular para ellos. ¿Por qué? Contradice todos los pecados que ellos están haciendo. ¿Por qué no querían que los gentiles vinieran a la... En el mismo sentido que Bar Jesús no quería que su jefe viniera. ¿Por qué? Porque sabiendo la verdad de Jesucristo, nos enseña nuestra maldad. Nos enseña nuestro pecado. Y allí en ese momento tenemos que decir, hay que rechazar todo lo que hemos entendido y hay un verdadero Dios en la forma de Jesucristo. Se sacudieron. Pero en realidad, aunque era Pablo y Bernabé sacudiendo, ¿quién estaba sacudiendo contra la gente? Bernabé y Pablo eran representantes ¿de quién? De Dios. Dios estaba sacudiendo y les estaba diciendo al pueblo, te estoy abandonando. Tú eras mi gente, pero no quieren escuchar. Cabezudos. Dios abandona a una gente cabezuda que no acepta su verdad. Dios los deja ir. Esa es una frase. Dios los deja ir al diablo. ¿Se acuerdan que a Jesús Dios los ensegó y los dejó ir al mundo que lo llevara a la mano? Dios está haciendo lo mismo con esta gente. Orgullosa, lleno de soberbia. Dios está diciendo, ¿quieres quedar en tu suciedad? Quédate. Te voy a dejar, te voy a abandonar. Yo he tratado, envié a mi mensajero, a mis siervos, sirvientes. Intentaron, han escuchado la verdad, les dijeron de la verdad de Cristo y todavía no quieren escuchar, todavía no quieren entender, todavía no quieren aceptar. Dios los está abandonando. Esta no va a ser la primera vez. Ni la última, es la primera vez, pero no es la última vez que Pablo y Bernabé tratan de alcanzar a los judíos. Dios los deja ir en su pecado. Piensan que hoy también Dios deja ir a un pueblo entero, a una raza entera. Los deja ir por ser cabezudos. Sí. Y me da tristeza porque yo vengo de una raza que estoy orgulloso de ser esa raza, pero muchos de mi raza han escogido no aceptar la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Quieren quedarse en su oscuridad, quieren quedarse en lo que siempre han entendido, quieren quedarse en lo que nacieron. Eso me da tristeza y nos debe de dar tristeza a cada uno de nosotros. Dios les está echando la tierra, les está echando el polvo y en un sentido lo que está haciendo, está condenando a esa gente por no aceptar a Cristo como la única respuesta a todo. Una gente que rechaza la verdad de Cristo recibe el polvo de Dios en abandono. Está diciendo Dios, no me quieren escuchar, no me quieren aceptar, no quieren creer en mi Hijo Jesús. Ya he tratado y todavía no quieren aceptar. Los voy a dejar, les voy a echar el polvo de mis pies.
así en la misma manera que Pablo y Bernabé hicieron. Pero para nosotros, ¿qué significa eso? Para mí, para Carmen, para ustedes, cada uno de ustedes. No se desanimen. Estamos en una batalla contra el mundo. La oposición es el diablo. La oposición es lo que siempre han creído. Y debemos de hacer lo que hicieron los discípulos al último. Los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. No debemos de desanimarnos porque Dios todavía está con nosotros. Y tenemos cada uno de nosotros el Espíritu Santo viviendo en nosotros. En aplicación y cerrar. Como creyentes, hay que llevar las buenas noticias a la gente que tienen un cuadro incompleto de Dios. Hay gente que va a la iglesia, hay gente que no van a la iglesia, a familia. Nosotros somos los que Dios envía, así como a Pablo y así como Bernabé. No se desanimen cuando traten de dar el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo a sus seres queridos y no lo aceptan. No paren de hacerlo porque Pablo no va a parar. Él va a seguir adelante en otros lugares y siempre va a comenzar con su gente. Siempre va a comenzar con su familia, el pueblo que Dios de principio había elegido, pero ahora que va diciéndoles, ahora voy a incluir a otra gente. No paren de tratar de convencer, darles las noticias buenas de Jesucristo a sus seres queridos, a sus familias, a sus hermanos, hermanas, amigos, vecinos, vecinas. Quédense animados, quédense llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo, porque somos vencedores en nuestras vidas de la muerte, porque Dios ya venció la muerte para nosotros y lo único que estamos tratando de hacer es darle ese mismo vencimiento a la gente que está perdida, que no lo sabe. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos has dado, que nos has concedido. Sabemos que no tenemos todas las respuestas de todo, pero sabemos que tenemos la respuesta que sí necesitamos. Y esa respuesta es en la forma de tu Hijo Jesucristo. Cada persona tiene un conocimiento de Dios. Encuéntralos donde ellos estén, Padre. Encuéntralos donde les falte lo demás. Y eso es Jesucristo. Envíanos a nosotros como tus mensajeros para darles las buenas noticias de Jesucristo. Porque finalmente no queremos que tú les des el polvo a sus vidas, el polvo a una raza, el polvo a nuestras familias, el polvo a nuestros seres queridos. Seguimos intentando, seguimos luchando, seguimos batallando. Padre, danos la valentía de hacer lo que hicieron Bernabé y Pablo y seguir con alegría, llenos del Espíritu Santo, sabiendo que tú nos das lo que necesitamos para seguir adelante. Y no queremos que muchas de nuestras personas en nuestros círculos de influencia vayan al infierno, Padre, porque esta vida es corta. Y nuestra vida es como un grano de arena. Después de mañana viene la eternidad. Dando la valentía para decirle la verdad, para completarle lo que necesita la gente para ver el cuadro completo de tu Hijo Jesús. Y eso es que Jesús murió por el pecado que nosotros teníamos. Jesús murió por nuestra maldad. Jesús murió porque nosotros merecíamos la muerte y el infierno. Él tomó cada pecado de cada persona y fue puesto sobre Él. Para lo único que tuviéramos que hacer nosotros es creer que Él lo hizo por nosotros. Te pedimos que vayamos con valentía, con la seguridad que tu Hijo Jesús es suficiente para todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Están despedidos.